Ok, bien, estamos continuando entonces con la serie del libro de Rushdoony, Institución de la Ley Bíblica, y estamos desarrollando el segundo capítulo. Y dentro de este capítulo 2 está este tema de la ley y la santidad. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Puede existir alguna ley que no implique algún grado de discriminación? No, Excelente. confirmamos. Bueno, Este era un punto que ya hemos visto anteriormente. sí, Exacto, ya lo tenemos dominado. aprendimos. Pero que alguien haga un resumen. Bueno, o sea, ¿puede existir una ley que no implique algún grado de discriminación? No, porque al existir ley, eso hace una separación entre lo que es aceptable dada por el creador y lo que no acepta. Entonces, por ejemplo, tenemos no matarás, discrimina a las personas que matan. No codiciarás a tu prójimo, codiciarás sus bienes, etcétera. Las personas que hacen esto, obviamente van a salir discriminadas porque Dios no las acepta. Entonces, en el mundo creado por Dios, siempre está su ley y no ha cambiado y se ha permanecido y Él la ha revelado y siempre va a discriminar en todo momento. Entonces, el que desee aceptar o afirmar que no discrimina, de que hay que tolerar ciertas cosas, está básicamente creando su propia ley y Dios aborrece estas cosas. No sé si hay algún aporte más. Listo. Perfecto. Está Entonces siguiendo, avanzamos nomás con la segunda, ¿no? ¿sí? Ok. Yes. Dice así. ¿Es la santidad un hecho objetivo o subjetivo? ¿Puede alguien ser parcialmente santo? Digo que es objetivo porque el Señor, aún en este posterior a todo lo que vemos de la caída, eh, el ser humano mantiene esta imagen de Dios y aún más, autentifica aún más cuando se revela en los mandamientos de Dios. Entonces hay un hecho objetivo de que está la separación de lo que Dios acepta y lo que no acepta y no queda algo subjetivo, pues no da, el Señor no da alguna oportunidad para que el hombre pueda de alguna manera doblegar, tergiversar o opacar lo que el Señor ha revelado en su palabra, en los 10 mandamientos. Entonces no es un tema que queda de que yo pienso o que yo digo, sino que es un hecho objetivo que se puede ver y no se puede negar, no se puede negar. Aun cuando, por ejemplo, tratamos de negarlo en algunas naciones que se han visto, están las consecuencias y por otro lado también que siempre hay una distinción, una discriminación, una separación cuando no se mantiene objetivamente lo que sería la ley en la nación, pues. O sea, ocurre, por ejemplo, en una nación que siendo en su paganismo o su humanismo, hay alguien que va en contra de eso mismo, de lo que han dictado esa nación sobre ley y también lo discriminan, pues, hasta morir las personas, pues. Pero en el mundo creado por Dios nuevamente se ha revelado, así que no creo que quepa en un momento algo que sea subjetivo, sino objetivo. Sí, yo también estoy de acuerdo con José por un tema de que la santidad, primero tenemos que entender la santidad que está de la mano con el tema de la ley, que hay una separación, hay una discriminación. Entonces, si no hay una separación clara, no es separación, no hay corte. Entonces, esa sería mi primera respuesta. La santidad debe ser algo objetivo, o si no caemos en el relativismo y finalmente no llegamos a nada. Ahora, la segunda pregunta, ¿puede alguien ser parcialmente santo? Es una pregunta igual engañosa, porque, no sé, yo de lo primero que he pensado también en el tema de la caída, la restauración del hombre a través de Cristo, eh, y, y a veces, por ejemplo, a mí esto es lo que últimamente lo que me ha hecho pensar, o sea, ahora estudiando la ley bíblica,
pensar como en la santidad que esté ligada con la ley y que sea tan clara esa distinción de la ley como corte. O sea, yo tenía entendido que, claro, santidad era separación y todo el tema, pero que esté ligada a la ley me da como una perspectiva mucho más grande. Así que no, ser parcialmente santo, creo que tampoco podría ser. Sí, confirmo, esa parte de que dijiste de cómo se refleja la santidad y lo que es la ley de Dios, leyendo esta parte de o sea, ahora se pone más concreto, pues, o sea, se ve más coherente o que no hay, o sea, toda la unión que hay, pues, en esta parte. Y el problema que hay, como por ejemplo, cuando no se enseña esto, cuando no se tiene perspectiva a esto, es más fácil, por ejemplo, ya después en la otra pregunta lo vamos a ver, pues, eh, lo que el Señor ha dicho, por ejemplo, aplicándolo y viéndolo hoy en nuestros días, si no tenemos una visión correcta, eh, pasan estas cosas que nosotros decimos y que esto es así, o solamente, por ejemplo, aceptamos muchas veces lo que normalmente se ha dicho años y años acerca de las leyes de Dios, por ejemplo. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Una cosita que quería agregar, que se me había olvidado, era cuando tú hablaste de las naciones, creo que hiciste un punto por ahí, me acordé de un comentario, a una respuesta que Rushduni le hace a alguien de la audiencia, que habla de China, China como de origen pagano, fue una civilización muy grande, pero ¿qué pasó? Llegó el relativismo, y llegó la influencia de Confucio o el Confucio, no, Confucio, ahí no Confucio. sé cómo se ve, ya. Y finalmente terminó cayendo. Entonces, ese es lo mortal que puede ser caer en la subjetividad. Eso, muchas gracias. Yo ahí como que en la parte de la santidad parcial, cuando Pablo en Corintios dice que la pareja de los cristianos, que no es creyente pero que no se opone a su religión, también está apartada por él. No es como una santidad parcial porque pues hace parte del pacto, aunque no crea. Dios le permite disfrutar como de una gracia por el solo hecho de compartir con un hijo de él o una hija de él. Entonces no es como que eso sea ser santo parcial, sino más bien es apartado por el Señor en misericordia a causa de sus fieles. Y puede pasar con la nación entera. Concuerdo con cada uno de ustedes sobre que la ley es objetiva y parcialidad o subjetividad no entra en el caso, por el hecho de, como han dicho, discrimina, separa, divide, y lo podemos ver, y lo vamos a ver más adelante, sobre las leyes ceremoniales, cuando una está en impureza, tiene que esperar la purificación. Entonces hay como aspecto, es absoluta, digamos, la santidad. Es en cuanto a la ley, por supuesto. O sea, si en un caso yo estoy robando, no estoy siendo santo, porque la misma ley me está condenando el hecho de que estoy robando. Entonces, en esa medida no soy santo. En ese caso, si estoy restituyendo, me estoy purificando de alguna manera, ¿ya? Tocando esa palabra, y estoy actuando ahora como santo porque ahora estoy restituyendo lo que estoy haciendo. Entonces, en los procedimientos de los casos, hay casos donde voy a actuar contra la ley, o sea, sin santidad, y casos que voy a actuar en santidad. Entonces, en ese sentido, no hay parcialidad. La 3 dice lo siguiente, responde a este comentario. Digamos que hay una persona que está diciendo esto. El Nuevo Testamento eliminó todos los aspectos de la separación ceremonial.
se ha cumplido y por tanto se ha dejado de aplicar. Así, ese es el comentario que debemos responder. Sí, A mí, por ejemplo, el tema de ver la ley como separarla, la ley ceremonial, la ley judicial, eh, eh, me costó mucho entenderla así, que es una ley, y creo que todavía me sigue costando, pero lo estoy procesando de a poquito. Pero creo que eso es como uno de los daños cuando empezamos a separar la ley. sí, sí. Así es. O sea, leyendo esto, me hace recordar cuando hablan y comentan de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y que esta parte de las leyes ceremoniales y todo esto ya no aplica, pero bueno, queda hasta ahí, pero si analizamos el por qué estuvo ahí, o sea, cuál fue el contexto en que el Señor lo reveló a su pueblo y por qué se le escribió, esto nos deja, o sea, totalmente una perspectiva más santa o más para, por ejemplo, eh, presentarnos ante el Señor, para guardar nuestra vida, la que nos ha dado, para comprender, pues, de que si vamos en contra de eso hay consecuencias, el creyente o no, porque el creyente muchas veces a veces en rebeldía se pone y bueno, es conductor de alguna forma. Sí, pues entonces, escuchando eso, ¿no? O sea, siempre lo pone en un aspecto nada más de que ya pasó, ya quedó hasta ahí y por ende no voy a investigarlo y no voy a tenerle en cuenta porque el Señor lo puso. Yo era uno de esos y ahora, por ejemplo, analizando un poco más con estos comentarios en esta parte del libro, o sea, se ve claramente, ¿no? O sea, primeramente, lo que el Señor ordena. Segundo, que el Señor nos llama a nosotros a santidad y de esa misma manera también a guardar nuestras vidas, guardar nuestra adoración, que este es el segundo mandamiento, cómo nos dirigimos ante Él y que eso, pues no como separarlo, dejarlo a un lado, porque como lo he dicho en la pregunta anterior, tantas veces que repitieron esto y quedó hasta ahí, pues entonces no lo analizamos y no lo tenemos en cuenta. Estoy de acuerdo con lo que han dicho, sí. El comentario, pues la verdad, considero que hay cosas como las que estamos hablando y discutiendo, de las que pues aún son necesarias para mostrar que somos siervos del Señor y hay santidad. Estamos separados por Él. Es un comentario difícil de analizar para no caer en extremos. En un sentido tiene razón. O sea, hay aspectos de la ley, o sea, no trato de dividir, pero en forma de enseñanza se hablan como de aspectos dentro de la ley, ceremoniales que obviamente no se toma en cuenta en sentido literal al día de hoy, en el nuevo pacto. Incluso ciertas prácticas ceremoniales. Necesitamos llevar 2 pichones o para que sean el holocausto y el sacrificio, o con la misma sangre mezclarla con el agua y rociar 7 veces sobre, creo que en el caso del leproso o de una casa manchada. Obviamente, esos aspectos como redentores, ¿no? Tanto el agua y el de sangre, tenemos su máxima purificación en Cristo. Recordemos que Juan dice que Él vino en sangre, en agua y sangre. Y se cumple estos 2 elementos de purificación que siempre se usaba en los tabernáculos, perdón, en el templo con el sacerdote. Estoy de acuerdo en que obviamente hay que estudiarlo, hay que entenderlo y ver cómo era en ese tiempo lo que Dios exigía con respecto al templo, porque va muy vinculado con las ceremonias de purificación
o tiempo de que eres inmundo. Se rescataría mucho también el entendimiento de la higiene y de la salud, porque vemos que, o sea, es bien claro cómo Dios quiere cuidar las infecciones, sobre todo Levítico 13, 14, habla mucho de la enfermedad en el pueblo, y cómo es Dios, quiere como cuidar, ¿no? Que deja persona, tiene que estar aislada, y obviamente los enfermos. Hoy el Estado quiere ser más santo que Dios y encierra a los sanos y a los enfermos. Pero en el sentido de salud y higiene son leyes muy importantes. Pero obviamente hay leyes ceremoniales que tuvieron su fin o recibimos ya una purificación completa en Cristo. Por ejemplo, estaba leyendo varias veces Levíticos 12, cuando la mujer da luz. Duraba inmunda o impura, mejor dicho, bueno, depende de la traducción, una semana. Terminando esa semana vienen los días de purificación, que son 32 días. En el caso de un bebé mujer, podría decir, sí, son 2 semanas impura, tanto ella y el bebé, ¿no? Y Sí. en su purificación son, creo que 73, no me acuerdo bien el número. Entonces, todo ese procedimiento no se aplica, ¿o sí? En el libro tengo entendido que como que él sí lo aceptaba, ¿no? Rushduni. Sí, De que él decía que ese ¿cómo se diría? O sea, pues todo ese proceso, algunas iglesias, yo le decía que lo aplicaba y, no a totalidad, pero sí se aplicaba y que él sí como lo aprobaba. Pero ya no sé, se ve. Tengo entendido, era así, creo que ahí por ahí leí. sí, yo creo que igual sí, pero no es como que la mujer fuera, o sea, era, era que la mujer estaba separada de la familia, o era en realidad que no. Creo que eh, separada, si hombre, una semana, porque ahí se habla de impura. Y si nace mujer, 2 semanas de impura. Ya el otro día es de purificación. Ahora en purificación no sé cómo es la actividad. mm, Ese texto lo cita Rushduni, Levítico 12. Eh, En mi punto de vista, yo digo que no, porque ya, digamos, toda impureza en el nuevo pacto es diferente ya con el sacrificio de Cristo, porque Él es el que nos purifica. Y por eso en hebreo dice que ya tenemos acceso Acceso al al lugar santo. santo. Tenemos un sabbat, hay un sabbat, dice que es hoy, o sea, todos los días, no dice día, es hoy. Ya somos templo de Dios. En los días de impureza y en los días de purificación, la mujer no se podía acercar ante la presencia de Dios, digamos, en términos del atrio o los lavaderos, digamos, o el patio, perdón. La pregunta es, ¿por qué debe seguir impura para no tocar los lugares santos de Dios cuando ya el lugar santo ya está en ella? Entonces, por eso yo lo veo como algo que cesó en esta perspectiva en cuanto al alumbramiento. El otro tema de Levítico 15, que igual habla de separación de inmundo o impureza, que habla de los fluidos seminales en el varón y los fluidos menstrual de la mujer.
Cuando son normales, no hay sacrificio, no hay, digamos, algo ceremonial, sino en el caso del hombre, lavarse y queda inmundo hasta el anochecer, en el mismo día. Fluido seminal normal. Incluso en relaciones sexuales, digamos en un pacto matrimonial, ambos quedan inmundos al anochecer. O sea, no hay digamos, una ceremonia o llevar un cabrito o algo, solamente quedan impuros hasta el anochecer o al atardecer. Porque obviamente son prácticas comunes. Pero cuando hay algo anormal, tanto el fluido del hombre o de la mujer, cuando es anormal, ahí ya se requiere más cosas. Ahí yo creo que ahí ya entra como más como infecciones o enfermedades, como el fluido tanto del hombre como de la mujer. Porque en Levítico 15 trata los comunes y hay casos de no común cuando es muy seguido. Entonces cuando cesa eso, allí la mujer tiene que llevar entonces, o el hombre, creo que los pichones, ya no me acuerdo. Lo leí varias veces y no me acuerdo. Pero el caso del hombre que se debe lavar, recalca en las dos ocasiones. En la mujer casi no nombra que se tiene que lavar. Sí tiene que llevar como un sacrificio. Creo que pichones, tanto en el fluido anormal del hombre como el de la mujer. Igual se espera 7 días. Cuando cesa el fluido, se espera 7 días de purificación. Concluyendo el séptimo, viene y trae los pichones creo. Entonces, en esas leyes igual yo aplico lo mismo que lo dije en el Levítico 12, cuanto a la purificación en Cristo. Ahí recalca también que no se debe acercar o las cosas santas, cuando ya somos un templo santo. Es que yo creo que el estado de Israel y el estado de Adán es muy diferente, obviamente, antes de la caída. Ya le dice a Adán que tiene que procrear, o sea, tener relaciones con Eva. Y ese mandato está antes de la caída. Y vemos que Dios no requiere después de la relación ya te quedas inmundo hasta el anochecer. Yo creo que esa misma realidad en el nuevo Adán no somos impuros, yo creo. Por la Y que estamos purificación de Cristo. cumpliendo, claro. Ah, Por la Es purificación de porque Cristo ya, en tal una como nueva dice, posición. ya fue consumado. Somos ya otra vez nuevas criaturas. Exacto. O sea, si yo tengo contacto con una mujer que está en fluido menstrual y la toco, en los días de antes de Cristo yo quedo inmundo. Sí, a causa, pues, Hoy en día, ¿quedo inmundo o no? yo que no, Yo digo que no. porque ya, o sea, ya fue consumado, ya fue el sacrificio una vez y para siempre, que fue Cristo mismo. pero tocar se refiere así como tocar o relación sexual. Porque si te das cuenta, cuando habla tocar, igual es como entre el hombre y la mujer, po. Es que tocar es, creo que lavarse hasta el anochecer. Tener relaciones en el periodo menstrual dice que hay inmundo creo que por 7 días. Mm, O sea, Si es fluido normal, si tocáis, ahí dice bien, si toca o te sienta donde ella se sentó o te sienta donde él se sentó, quedarás inmundo y te lavarás o lavarás las Mm, cosas. Entonces, todo ese procedimiento común hoy en día, sí, yo digo que no. o yo sea, tampoco. la misma pregunta es, por ejemplo, para los Si es una muertos. enfermedad de genes o infecciones, Exacto, ahí entraría absolutamente. sí, Pero y estamos aplicaría lo hablando, mismo. exacto, y no la parte final porque es completo. Siempre se concluye con un sacrificio
esa parte ya no entra, pero sí los Mm. aspectos irrigurosos cuando son infecciones o enfermedades. Pero en aspectos normales, digamos de un matrimonio, Claro, ¿será que en ciertos periodos van a tener que dormir separados? no creo. Yo tampoco no creo, porque obviamente era necesario, tenemos que entender que era necesario antes porque no está aún la expiación completa. Creo que era por el contexto ceremonial. Por lo mismo yo considero que pues ya para nosotros no debe aplicar de la misma manera. Creo que se podría ver un aspecto en el cual podamos considerar esa separación, pero pues no como si quedáramos inmundos, o no sé, ya, porque ya estoy rozando con la herejía. Estamos todos así, al borde. Sí, tengo tanto temor. Pero finalmente lo incapacitaba a acercarse al tabernáculo, al territorio santo. Bueno, Exacto, y por eso yo digo que esta parte del comentario tiene una verdad. Si es que lo vemos bien, ¿no? Y no caemos en la otra tendencia de no encontrar ninguna o cero de aplicación en estas leyes. Sí, Bien, vamos en el 4 entonces. ¿Cómo se aplica estas leyes de separación con respecto a la vestimenta a tu vida? bueno, es que hay que partir del punto que hablan de la vestimenta de hombre y de mujer, como si el hombre era travestido, era perverso, una perversidad dentro de la nación. Entonces, pues obviamente hacía como esa separación incluso de lo que usaban, los materiales que usaban para hacer la ropa, tanto de un género como del otro. Y pues aplicaría de esa manera, si es perversidad que un hombre busque usar la ropa de una mujer, al igual que es perversidad que una mujer busque usar la ropa de un hombre, en cualquiera de los casos. Es algo que está vigente. Sí, esta parte también lo comentaron con el hermano Yusef y con el hermano Lester, si no me recuerdo, en el video este de Capilla Westminster. Y, o sea, el orden dado por Dios, ¿no? O sea, la autoridad, la ley dada por Dios, la separación que Dios exige de su creación. Entonces, o sea, por ejemplo, no mantener este orden refleja otro orden, otra, otra ley, otra autoridad. Entonces, bueno, a ese mismo, ¿no? o sea, Tanto, ah, bueno, esa no, era la bueno, tontera. iba a decir pues de que, o sea, tanto nuestra vida, cómo nos comportamos es según los parámetros del Señor. Entonces, como mencionó el hermano aquí, Nico, hablando sobre las personas que tienen estas vestimentas, claramente están negando y están proclamando otra autoridad implícitamente o inconscientemente. O por el otro lado que también habíamos mencionado que relativizan de que yo me siento de esta forma y por ende yo puedo estar así. Y lo que trae claramente siempre es desorden, anarquía y todo esto. Ahora, mi duda es la siguiente. En esos tiempos igual se usaban túnicas. Entonces, quizá es como vestirse, o sea, es que, por ejemplo, yo ahora lo llevo por el tema, no sé, de los pantalones con la mujer. Em, es como el sentido de querer verse y que te identifiquen como mujer. En el caso del hombre, por ejemplo, que se ponga ropa de mujer. Pero en el caso de la mujer, no sé, usando pantalones, no es que no es que la demás gente quiera que la identifiquen como hombre, sino que no, o sea,
No estoy yendo como quizás por el lado de los quesos, pero es como mi duda. O sea, cada ropa tiene su diseño, o sea, ya masculino o femenino. Hay pantalón de hombre y mujer, esa sería la diferencia. O sea, si yo como hombre me compro un pantalón de mujer y yo uso el pantalón de mujer, ahí estoy pecando. Pero tú como mujer comprándote un pantalón de mujer, obviamente no estás pecando, porque es el diseño que se hace para mujer. Lo mismo en los días de las túnicas, como tú dices. Pues. O sea, había túnicas diseñadas exclusivamente para mujeres y otros para hombres. Por eso algunos caen en esta ley y la ponen subjetiva. Entonces la mujer no usa pantalón, sino solamente falda, y los hombres bien vestidos los domingos. Y el que no va así está pecando. Ya eso es relativizar la ley y ponerla subjetiva. Aquí el punto es el diseño, ya sea que sea ambos pantalones, pero está identificado cuál es un pantalón de mujer y un pantalón de hombre. O sea, es obvio. Y se estaría pecando cuando alguien intenta vestirse con ropa de hombre y alguien que se intenta vestirse siendo hombre, vestirse con ropa de mujer. Es que sería es como el propósito de por qué te estás vistiendo como te estás vistiendo. Porque no sé, yo igual he conocido gente que se compra pantalones de hombre porque no hay talla de mujer. Entonces, pero no es como que quiere que la vean como hombre, sino que es por un tema, no sé, por la decisión que la persona que lo viste es como eh, lo que va a proyectar. Porque si una mujer que no quiere que la vean como hombre y se pone pantalones de hombre, de alguna u otra forma va a querer proyectar que es mujer. Po. No sé si se me entiende a lo que me refiero, que es como... O sea, dice, si una mujer no encuentra pantalones de mujer y encuentra pantalones de hombre que le calza justo a ella. Claro. Se lo compra y lo usa, pero no en el sentido de que sea lesbiana o cosas parecidas, sino en otro sentido de comodidad. De necesidad, de que ni siquiera consigue de su talla, sino que solamente hay de la talla de ella para diseño de hombre. Pues el sentido ahí sería diferente. Pero sí le diría que trate de buscar una mujer, aunque no la condenaría en ese grado. Claro. Eso era. Dice como es un pecado comer o vestirse en contra de estos mandamientos. Si su respuesta es sí, ¿es malo estar en comunión con personas que lo hacen? Yo entiendo y creo que yo lo diría como por el lado sermón. Rushduni habla sobre la venta de la comida, de aquellos que sí comen esas clases de animales, si es lícito o no venderles. Y dice que es especificando y pues no sé si Igual, abarcaría incluso el tema de la conciencia con respecto a si mi conciencia me afecta a tal punto que yo, aun cuando tenga este animal, no lo quiero vender a esta persona porque sé que se lo va a comer, pues también como es un tema de conciencia, pero de acuerdo a la ley, pues no estaría mal que Sí, no, no nosotros estaría mal. hiciéramos incluso traficáramos o hiciéramos negocio con esas personas. claro, y también habla de que dentro del mismo Israel tenemos a los gentiles, que eran parte también del pueblo, pero que no se le obligaba a tener este como régimen alimenticio. El problema era cuando ellos trataban como de pervertir la autoridad, pervertir el orden. Ahí creo que entraba el problema. Porque, o sea, si las personas van con una mentalidad de que, por ejemplo, pueden estar, o sea, comparten con personas, obviamente no comparten su fe, y de alguna manera ellos son influenciados y terminan, en vez no sé, presentar la verdad de Dios, por ejemplo, terminan haciendo lo contrario. Entonces terminan ellos transgrediendo su fe, transgrediendo a Dios y terminan mal, pues. En ese sentido, no
no sería pecado convivir con ellos. Si Israel mismo convivió con ellos y Pablo también manda a... Ujú. Bueno, ahí habla más Sí, de la carne sacrificada. ¿Y qué pasa con la otra pregunta que dice, con el tema de la vestimenta? Si yo, por ejemplo, tengo una tienda de ropa y entra una persona travesti y quiere comprar la ropa que no va de acuerdo como a la creación, ¿qué haría? este es de hombre, este es de mujer. Cualquiera. Permíteme No, orientarte. Yo pensaría que se lo está comprando a su hijo o a su padre y ya me evito problemas. y si pasa el Entonces, sí, probador, No, literal, entra vestida. O sea, el man entra vestido de mujer y entra a comprar ropa de mujer. ¿Qué y hace? yo soy el dueño de la tienda. Yo soy el dueño de la tienda y tengo una tienda solo de ropa para mujer. Y entra un señor vestido de mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Eh, no iría como con lo mismo que pasaría con los animales. sí, yo lo veo así, exacto. La otra vez mencionamos algo sobre eso, hablando por ejemplo, el ejemplo que mostró el hermano Saez de, bueno, De pues los creo, muñecos. exacto. ¿Cómo fue esa perspectiva lo vimos? De que a ti te exigieran que tú hicieras algo, que prestaras un Claro, servicio o dieras un producto que tú sabes que no, o sea, no sé, te mandan a hacer una imagen de... dos novios. Ah, Sí, pues exacto, pues. Mm. Entonces, ahí no cabe porque... Es que abiertamente ahí ya sería Ajá, contribuir al matrimonio es- y la sodomía está condenada. En comer alimentos, tanto el cerdo marisco no está condenado. Sí está prohibido o Dios le exige, pero no hay como una condena. Sí, ¿no? No hay una condena, ¿no? Por eso, entonces yo no, diría como, en ese caso, no haría como con la comida, porque creo que incluso son, Hay un grado de pecado exacto, de diferencia. es un grado de pecado diferente. entonces, ¿es un tenemos, pecado comer o vestirse en contra de estos mandamientos? Sí, Vestirse en contra sí, de qué. claro que es un pecado, pero si con comunión nos referimos a ser partícipes de sus obras, pues no. Pero si con comunión nos podemos referir al solo trato, yo creo que sí se puede tener, es más, debemos evangelizarles o predicarles a las personas que estén yendo en contra, por ejemplo, de la normativa de vestimenta. Exacto, es que hay contexto, ¿no? Por Sí. ejemplo, si un misionero quiere interactuar con una tribu que come una comida prohibida, él lo va a comer. No con el fin de que quiere pecar contra Dios, sino con el fin para interactuar y llegar a ellos. Ese es un contexto. Y una circunstancia totalmente diferente que no se puede usar para decir que yo me tengo que vestir como un travesti para poder convivir con los travestis. Es una circunstancia Ah, sí, diferente, es un contexto distinto. correcto. O sea, yo recuerdo, le comentó también nuevamente, pero es que es un ejemplo muy bueno que tuve. Estaba hablando, pues, como le había comentado, estaba hablando con un musulmán y él decía de que, por ejemplo, lo del pecado, para él solo lo ponía en un aspecto, según él era espiritual, y yo le puse este ejemplo, y que qué pasa con una persona que en su comportamiento, obviamente, va en contra de la ley de Dios y comienza a adulterar, y ese adulterio causa que se contagie, por ejemplo, de una enfermedad venérea. Y, o sea, no teniendo en cuenta, por ejemplo, porque para él su forma de salvarse o su soteriología era básicamente en que Dios te puede, de alguna manera, te puede decir de que este es bueno, este es malo y te puedo salvar o no te puedo salvar. O sea, ahí no hay un tipo de, por ejemplo, pensando en sacrificio, nada por el estilo, tampoco en Cristo como Salvador. O sea, él no comprendía nada de eso y lo negaba abiertamente.
Entonces, para él, por ejemplo, todas estas acciones fácilmente puede pasar de ello, pues. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, esta cosa y que el pecado es un pecado comer o vestirse en contra de estos mandamientos, o sea, es porque no, o sea, no tienen en cuenta realmente la verdad de Dios, no tienen en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, hablar con un adventista que te dice que no va a comer eso, pero él tiene en mente de que el sacrificio de Dios no es satisfactorio porque no entiende todo esto lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que ahora que en Cristo se cumple. Creo que es un momento en que en esa comunión que tú puedes entrar a hablar con él, como yo pude hablar con esta persona musulmana, yo puedes ponerle la verdad de Dios. Entonces, ahí es importante tener en cuenta estos aspectos. Sí, y sabes que de esa manera se podría relacionar con la quinta pregunta, porque la sexta, que dice, si sería la pregunta enumerada en el número 5, o sea, la anterior, una cuestión legítima para debatir, ¿por qué o por qué no? Y es lo que estamos haciéndolo, ¿no? O sea, sí, Sí, sí es un tema de debatir, sí, y sí, sí se debe debatir, pues, por lo que precisamente estamos tratando de explicar. Hay circunstancias y el discernimiento en el cual nos ejercitamos mediante la lectura de las escrituras y el sometimiento a la ley de Cristo, la oración, la guía del Espíritu Santo, pues para poder saber en qué momento puedo tratar o no con una persona que esté yendo en contra de estas leyes. El tema, ¿no? ¿Qué entiendo por Exacto. comunión? ¿Qué es comunión con esa persona? Muchos defienden comer cualquier carne citando la visión de Pedro, cuando Dios le muestra a todos los animales inmundos y le dice, sube acá y come. Pero el significado de ese texto es más Pedro hacia relacionarse con los gentiles, más que con que ahora tenemos permitido en este nuevo pacto comer perro, serpiente o caballo. No sé qué opinan ustedes en ese pasaje. claro, Yo sí, estoy de acuerdo. sí, sí. O sea, Así que la visión netamente, o sea, el mismo Señor como que le da la interpretación. Dice, como es porque acaso lo que yo he limpiado tú lo vas a llamar inmundo, Exacto. y es refiriéndose a la predicación a los gentiles, porque Pedro se resiste a hacerlo, como dijo el hermano Sáez. Entonces, está complejo. Sí, Es un tema a debatir. Sí, es un tema que se presta para poderlo dialogar. Es un tema que se presta para dialogar. pero igual tienen lógica los animales inmundos y animales que permite comer por su estilo de vida. Por ejemplo, los mariscos casi comen puro excremento. Sí, El cerdo, también. Es un animal que come lo que sea. Un carroñero, herbívoro. Es puede herbívoro. comer, puede comer tanto carne como basura o vegetal. Y se Al mantiene Exacto. un menos, chanchito limpio. al menos que sea un chancho de granjero, pero Dios lo consideraba inmundo en ese sentido. pero que acá en Panamá, por ejemplo, acá se le dice porquerizas, pero no tienen, en Panamá no hay muchas porque lo que producen ellos, su excremento y todas estas cosas es a montón, que no lo pueden controlar para que no, o sea, para que no dañe el ambiente. Entonces no tienen eso. Tienen muy Mm, pocos porquerizas. Tienen más que todo acá es ganado, más ganado y ya sé. mira. ¿Cómo se les dirá? Como que son omnívoros, que comen tanto vegetales como animales, pero también desechos o lo que sea. Es que hay una palabra específica para tipificar esos animales que comen lo que sea. Sí, sí, eso tiene su palabra. El punto sí, Este, sí es, Omnívoros. hay una relación sí, muy necesaria entre lo que se come y la fe de una nación. Y tampoco se puede decir que también pueda ser un tema, pues es un tema religioso. En la época en la que el Señor lo dio, pues porque los apartaba como nación, mostraban que era una nación santa.
que era una nación apartada para Dios, porque no seguían incluso, o sea, hasta lo más mínimo o lo más grande que era la comida, era algo totalmente diferente a lo que tenían las otras naciones. Entonces, sí, los alimentos también son un tema religioso, que tiene implicaciones en la salud, que es a lo que se La refiere salud, sí. precisamente Rushduni, ¿sí? De acuerdo a ciertos animales que comemos, pues nuestra salud mejora o decae. Y como somos santos, eso quiere significar la salud, o sea, la vida, estamos apartados para la vida, nosotros debemos cuidar nuestra salud. Por tanto, ciertos alimentos que nos hagan daño y vayan en detrimento de la vida, debemos evitarlos, que ahí es cuando él incluye incluso cualquier actividad que nuestro cuerpo nos haga deteriorar en salud, tales como los tatuajes.